Rocío Romero es doctora en Ciencias de la Computación e investigadora y profesora en la Universidad de Granada, experta en bioinformática, procesamiento de lenguaje natural e inteligencia artificial. Pero también es un referente por su labor en la divulgación científica y tecnológica a través de redes sociales y otros canales digitales. Pues normalmente las mujeres en general, las niñas en particular, tienen como cierto miedo o reticencia a acercarse a carreras que creen que son de hombres. Por alguna razón alguien les ha inculcado que ese tipo de carreras no son para ellas. Entonces me parece importante que vean gente que se dedica, mujeres que se dedican a este tipo de áreas científicas y que se vean reflejadas de alguna manera y decir, yo podría ser esa persona, a mí me gusta eso, y que no se sientan inhibidas o que alguien los frene para poder hacer lo que les gusta. Pues yo creo que nací informática. Yo desde muy pequeñita tuve contacto con un montón de tecnología. Mis padres son ambos ingenieros electromecánicos, con lo cual yo tenía a mi disposición un montón de aparatos habidos y por haber. Yo soy de una época más anterior, donde la informática recién estaba comenzando, con lo cual tener un ordenador en casa era un privilegio y yo lo tenía, y me puse a trastear y a jugar con eso, y con la ayuda de, por supuesto, de mis padres, que me compraron el manual del programador. Empecé desde muy niña, desde los 10 años, a meterme un poco en el tema de la programación, y me encantó, con lo cual me quedé en el área. Decidí desde joven, hice lo que aquí equivale a un FP de informática, y luego hice la carrera, pero yo lo tenía muy claro desde el principio. En la carrera he tenido un montón de referentes, la verdad. En mi carrera yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, y ahí había muchas mujeres informáticas, básicamente matemáticas y algunas informáticas, dado que la carrera era bastante moderna en su momento. Podría mencionar a mi directora de proyecto ahí en la Universidad de Buenos Aires, la doctora Helene Loiseau, que me mostró el mundo de la investigación y me hizo querer quedarme en el área científica y no pasarme a lo que es la industria. Bueno, existe la interdisciplinaridad y la multidisciplinaridad. La multidisciplinaridad es cuando varias disciplinas son utilizadas para resolver algún problema. La interdisciplinaridad, que es difícil hasta de pronunciar, es cuando se combinan. Una persona que no es experta, pero sí tiene muchos conocimientos de ambas disciplinas a la vez y puede integrarlas de manera casi natural. Cualquier área de la ciencia, incluso estamos hablando de, por ejemplo, gente de periodismo, gente de la parte de letrados. No hablamos solamente de físicos o químicos, sino de cualquier persona que esté trabajando sobre un área puede utilizar la informática en su beneficio, y para eso se necesita tener no solo el experto del área, sino también un informático que entienda de esa área para poder trabajar mano a mano y que no sean dos ciencias separadas, sino que se trabaje en conjunto. Toda la investigación va a ir muchísimo más rápido trabajando juntos. La unión hace la fuerza, decían. Pues se pierden en la mitad de la sociedad, básicamente. Hombres y mujeres están igualmente capacitados para trabajar en informática y tienen puntos de vista muy diferentes. Me he encontrado con un montón de gente que piensa distinto, y las mujeres tienen una percepción, no sé cómo decirlo, por ahí más detallista en ciertos puntos. A la hora de crear, por ejemplo, aplicaciones informáticas destinadas a la mujer, necesitamos tener a alguien que entienda cómo va a ser utilizada esa aplicación, que no sea un proyecto teniendo en cuenta un solo punto de vista. Necesitamos varios puntos de vista. Esto incluye las mujeres, hombres y cualquier otro grupo minoritario. También es absolutamente necesario para que tengamos una informática no sesgada y también que sea inclusiva.
Bueno, la inteligencia artificial es un área de la informática que trabaja en el desarrollo de programas que de alguna manera emulen la forma de aprender del ser humano. El Big Data es un área dentro de la inteligencia artificial que trabaja con cantidad de datos enormemente grande, que necesita tener tanto hardware como software, es decir, necesitamos tener máquinas especiales y programas especiales para poder trabajar con esta cantidad de datos. Big Data se traduce a algo así como tratamiento masivo de datos. Para eso se necesita tecnología específica, porque, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, no es lo mismo estudiar 100 libros que estudiar 30 millones de libros, es absolutamente imposible. Con lo cual tenemos que utilizar tratamiento de trabajo en paralelo, técnicas para poder unificar toda la información que generamos. Es en estos momentos donde los datos son el oro de las empresas, por decirlo de alguna manera. Tratar esos datos para obtener información es crucial en temas de economía y marketing. Pues los sesgos son inherentes al ser humano y como las máquinas aprenden del ser humano, tienen los mismos sesgos. Es algo inevitable, por decirlo de alguna manera. Lo cual nos hace pensar y tratar de mejorar incluso nosotros mismos, porque nosotros estamos viendo reflejados en las inteligencias artificiales actuales sesgos que por alguna manera no los estábamos viendo en nosotros. Pero si yo, por ejemplo, le voy a dar a aprender a generar, ahora se habla mucho de generar imágenes, quiero generar imágenes de un médico, cuando le pongo un médico, quiero una imagen de un médico frente al hospital, pues normalmente me pondrá un hombre. Y si le pido un enfermero, me pondrá una mujer. Eso es porque en la vida real hay tal vez más enfermeras que enfermeros o más médicos que médicas, y entonces el conjunto de datos que le damos para entrenar esa tecnología está sesgado. Y entonces obviamente nos va a dar una respuesta sesgada. Para intentar evitarlo hay que ser conscientes de ese sesgo, intentar darle a la inteligencia artificial, al programa en particular, un conjunto de datos que no esté sesgado, hay que revisarlo bien antes de dárselo, para que no tenga nuestros sesgos. Así que intente ser mejor que el ser humano de alguna manera. Y como usuarios, para poder evitar sesgos, tenemos que ser conscientes de que existen y tenemos que tener ese espíritu crítico. Muy poco podemos hacer como usuarios para evitar los sesgos, más que quejarnos para que lo mejoren. Pero sí, el truco en estos momentos es conseguir mejorarnos a nosotros mismos, intentar quitarnos nuestros sesgos para no pasárselos a los programas. Hay un cierto miedo, tal vez algo infundado, en el tema de las inteligencias artificiales. Por ejemplo, hay mucha gente que está jugando con el ChatGPT, este software que nos permite crear conversaciones, y intentando evitar la programación que tiene para que no sea, ¿cómo se dice?, maleducado de alguna manera, o que no hable correctamente. Entonces, mucha gente está jugueteando con eso y obviamente el software no es perfecto, está en fase de desarrollo y empieza a decir cosas que tal vez nos chocan, pero hay que tener en cuenta que lo que está diciendo es simplemente escribe frases que tengan sentido y poco más, en base a todo el texto que se le ha dado para entrenar. No es que lo esté pensando, ese es el punto en cuestión, no está pensando en lo que dice, es una máquina que simplemente genera texto. Y la gente está horrorizada por lo que dice, pero si lo pensamos bien, lo que dice lo ha tomado de lo que le hemos dado para entrenar, así que en realidad estamos horrorizados de nosotros mismos. Pero a menos que alguien lo programe con suficiente maldad para que intente tomar el control de las cosas, el problema no es la máquina, el problema es el ser humano que programa con ese fin. Nosotros no queremos que eso suceda. Si tenemos a alguien tan trastornado como para crear una inteligencia artificial que intente, por ejemplo, optimizar, vamos a poner un ejemplo, queremos optimizar o minimizar la cantidad de seres humanos en el mundo, pues el problema no es la máquina, el problema es el que lo diseñó. ¿Para qué? La máquina obviamente puede procesar y pensar de alguna manera,
pero a menos que alguien lo programe con ese fin para optimizar esa maldad, vamos a decirlo de alguna manera, y que además esté conectado con el lanzamisiles, es difícil que no nos va a conquistar, a menos que haya alguien suficientemente maligno que quiera crearlo. Todas las carreras habidas y por haber, desde filosofía incluso hasta música, utilizarán en un futuro todas herramientas tecnológicas. De hecho, ya existen sistemas que crean música automáticamente. En la parte, por ejemplo, de filosofía necesitamos generar esta normativa sobre ética de la IA, con lo cual vamos a necesitar muchísima gente preparada y con conocimiento de este tipo de tecnologías. Y en cualquier área se puede utilizar, con lo cual yo les diría que hagan lo que les guste hacer, que no se dejen llevar por lo que diga la gente, el típico que lo he escuchado de mis estudiantes, es que mis amigos me dijeron que por qué me metía en una carrera de tíos. Digo, pero no es verdad, tú haz lo que quieras, no te dejes llevar por lo que te diga la gente. Si a ti te gusta la matemática, te gusta la informática, te gusta la física, estudia lo que te gusta. No, que nadie te quite esa ilusión de la cabeza.